Bueno, estamos sobre el río Gobela prácticamente, en este puente de piedra. Suena decimonónico aquí al lado del barrio de Romo, Las Arenas, y por allí está Neguri, que tiene algo que ver con ese título de mi novela Recuerdos góticos de Neguri, un poquito. Ciertamente el río Gobela es importante para el ámbito de Getxo, sobre todo por el tema de las crecidas del río, que fueron importantes en el año 2008, pero eso en principio ya pasó por el encaucamiento del río, el tema de Ura, el recrecimiento y todas estas cosas. En cierta manera ha tenido su importancia en la historia, no solamente de Getxo, sino también del Gran Bilbao, en tanto en cuanto, digamos, que podemos encontrar la circunstancia de allí, donde, bueno, comentábamos desde el molino de Aiserrota, la barra de arena de Portugalete, la llamada así, la entrada de este Labra de Bilbao, a la hora de entrar con los barcos hacia el puerto de Bilbao. Luego, pues todas las dificultades que había, pero a la altura de donde está ahora el puente colgante, había esa barra para la dificultad de entrar, lo cual ciertamente establecía una dificultad importante para la navegabilidad y, digamos, que el acceso natural al puerto de Bilbao, lo cual ciertamente tenía que ver con el río Gobela, en tanto en cuanto se pensaba que después de estrujarse el Magín, ver muchas posibilidades, si era esto, si era lo otro, se rompieron mucho la cabeza para ver de dónde podía venir esa barra de arena que sistemáticamente se ponía en forma de obstáculo para el paso de los barcos por esa entrada natural para el puerto de Bilbao. Y una de las posibilidades era, sí, podía ser el desagüe de este río Gobela, que desembarcaba en la zona precisamente un poquito antes del ámbito de la barra de Portugalete, con lo cual se llegó a pensar que podía ser que los sedimentos que llevaba este río en dirección a esa salida natural, que iba por aquí, en dirección hacia allí, en la zona de entre Udondo y Lamiaco, pues podía salir, y digamos que eso podía dificultar esa forma de acceso al puerto de Bilbao. Con lo cual ciertamente se pensó que si se desviaba este río Gobela, entonces la barra desaparecería, con lo cual se hizo jugar con la desembocadura de este río, pero la barra no salió, con lo cual no era exactamente un elemento influyente. Aún así, pues el elemento construcción de Las Arenas, después del ámbito de Neguri, porque como decíamos, en el ámbito del ensanche de Bilbao, primero se construyó esta zona de Neguri para allí, y también un poco en la zona cercana a la playa, tanto de Ereaga como de Las Arenas, que era un poco parecida antes de la construcción de los rompeolas, es decir, de los diques para la conducción de las mareas en esta abra de Bilbao, y poco a poco se fue quitando lo que era la parte central de la playa de Las Arenas, hasta el punto de quedar solamente dos. La Bola está allí, al inicio de la Campa del Oro, y la de Las Arenas, que sigue llamándose así, que está cerca del parque donde está Evaristo Churuca, tratando de contener a las fuerzas vivas de las Marris. Pero quizá lo peor que se lo llevaron fueron los de Portugalete, que tenían una playa y ahora ya ni existe ni como recuerdo. Solamente tienen su muelle de hierro muy bonito y que lleva hasta Santurce. Lo cual, pues por lo tanto, pues tenemos esa realidad en donde primero se construyó el desarrollo de Neguri como entidad antes del ensanche, ya sea el primero, sobre todo el segundo, el Palacio Chavarri, que está en la Plaza Moyúa, como elemento de incardinación, que ya comentamos desde allí, para el atraimiento de estas personas que de la burguesía o de la alta clase, para construir allí lo que habían empezado a construir aquí, con sus hipódromos, sus lugares de ocio, todo esto. Este río, por lo tanto, pues tiene su importancia, divide el ámbito de lo que era Las Arenas Neguri
de lo que era Romo. Hay quien dice que Romo pues era un reparador de paraguas y de calzado, y cuando había que hacer esas cosas pues vamos donde Romo. Y bueno, pues es una de las hipótesis respecto a la toponimia. Ciertamente este río, cuando se empezó a disecar, porque las arenas evidentemente eran arenas, Máximo Aguirre, que tiene importancia, porque los dos protagonistas femeninos viven en Máximo Aguirre, el número 18, aquí en el ámbito de las arenas, al lado de la plaza de Santa Ana, y la otra vive en Máximo Aguirre sin número, no le puse un número, en Bilbao, cerca de la plaza de Indaucho. Pues digamos que evidentemente Máximo Aguirre, las gomas, de secar todo aquello. Ahora mismo es difícil construir un parking en esta zona, sobre todo en la zona de las arenas, lo cual ciertamente es importante, y digamos que se puede hacer, pero siempre cuesta más dinero, y siempre los recursos son finitos, son limitados, sobre todo en el ámbito del espectro público de la realidad. Con lo cual, ciertamente, ahí tenemos un elemento importante. El río Gobela, pues, bueno, a veces tiene esas cosas de las avenidas. Para los hidrógrafos, pues tiene eso de las avenidas de los 500 años, que se suele decir una vez cada 500 años o una vez cada 100 años, lo mismo con otros elementos. Sucede un fenómeno extraordinario que lleva una riada importante, con lo cual, ciertamente, en su momento se hizo un desvío en aquella zona de allí, que precisamente va a salir a la zona de la Bola para evitar un corrimiento de agua muy importante en esta dirección. Ciertamente el río ha tenido sus dificultades, sus evoluciones, porque en su momento el tren pues seguía yendo por este lado, el tren que iba desde Plencia hasta Bilbao, el casco viejo. Bueno, evidentemente iba en superficie, como era tradicional históricamente. Incluso ahora en Europa, cuando en el año 2014 visité Roosendaal en los Países Bajos, es muy natural mantener los pasos a nivel, y no hay esta tentación muy ibérica, por qué no decirlo, muy española, de soterrar. Lo cual ciertamente también tiene el beneficio de luego tener una posibilidad de uso de esa superficie después de haber enterrado ya sea la carretera, ya sea la línea de ferrocarril, pero no hay que obsesionarse, pibe, no hay que obsesionarse con esas cosas, porque en Europa lo toman con naturalidad, con ningún problema. Y allí en Roosendaal vi como había un paso a nivel y todo el mundo estaba bien organizadito, no había ningún problema, y estaba prácticamente en el centro del pueblo. Pero bueno, aquí teníamos esta situación en donde iba el tren y pasaba por lo que ahora es la plaza de las Arenas, la plaza del ajedrez, que se llamaba. Y digamos que ahí es donde estaba la estación, que yo recuerdo haberla utilizado bastantes veces, el haber venido aquí a las Arenas y haber bajado en esa estación de tren, porque bueno, pues uno es mayor, porque tiene ya 40 años, nací en el año 82, y por lo tanto pues ahí están las realidades de cada uno. Pero bueno, el tiempo pasó y bueno, pues la situación cambió y se construyó el metro, y por lo tanto había que soterrar esa oportunidad, lo mismo que también se hizo en Erandio con el soterramiento de las vías para, al principio, integrar el espacio de las dos márgenes del ámbito de la ría en lo que se conoce como desierto Erandio, o simplemente Erandio, a pesar de que en realidad en el ámbito del metro de Bilbao tenemos Astrabudúa como otra de las estaciones de Erandio, y Lamiako. No, Lamiako es aquí al lado, Leioa. Y Leioa tiene dos estaciones, que es la propia de Leioa, también Lamiako, porque a veces esto de los nombres se establece bastante mal, porque bueno, es
el nombre porque se conoce comúnmente, pero hay otra estación que también es del pueblo, y el pueblo es como se llama, pero la estación se llama como el pueblo. Lamiaco es de Leioa, a pesar de que la estación de Leioa es justo la siguiente. Luego llega Estrabudúa, luego llega la zona de Erandio y luego llega Luchana. Que hay dos Luchanas, la Luchana del ámbito de Erandio y Luchana Baracaldo, que está curiosamente dividido por el río, o la ría de Bilbao, lo cual ciertamente es interesante por lo toponímico y la geografía. Pero estamos con ese asunto precisamente porque la estación, que formalmente se llama Erandio, se tapó en principio para dar la oportunidad a el uso de la superficie por el ámbito municipal, cosa que tampoco ha sido una maravilla, por lo menos en mi recuerdo cercano. Hay una plazoletita en donde hay la salida del metro en Erandio, pero de momento no ha habido una evolución mucho más acusada. Lo mismo que también en la zona de Las Arenas, pues hay la oportunidad de una plaza y la interconexión más libre entre el ámbito de Romo y el ámbito de Las Arenas, lo cual ciertamente es una oportunidad para ir y venir con mayor libertad en el ámbito del territorio, lo cual ciertamente es importante para la ciudadanía, también lo es para el ámbito del río, porque tenemos esa situación en donde el río en principio iba por el soterrado, por el ámbito, haciendo la curva que va por aquí, por el lado que hemos señalado aquí en la zona de Roma, y digamos que hace el giro en dirección a lo que actualmente está en la zona del Aldi, del Mercadona, en dirección hacia la estación de Lamiaco, lo cual ciertamente es una evolución que fue conductista para el río, pero natural en términos actuales, lo cual ciertamente lleva a la reflexión acerca de que lo natural, prácticamente todo es natural, incluso esto de aquí, la construcción que está ahí detrás, las vallas, el metro, yo soy natural, todo es natural, porque lo que no es natural es sobrenatural, y digamos que no se ha podido probar que haya nada sobrenatural, lo cual ciertamente a algunos les gustaría hablar. Bueno, pues resulta curioso porque ese es Carlos Iturgaiz, ¿no? Resulta curioso, ¿no? Nos encontramos con el presidente del PP en el País Vasco, hablando por teléfono. Cada vez que le veo, pienso que estoy en 1998, porque él empezó a ser una figura así relevante en el año 98. Yo tenía 16 años. Me hace sentir más joven. Pero bueno, estamos en el río Gobela, con el tema este del río Gobela. La canalización se tuvo que cambiar porque por donde iba el río se decidió que era la mejor situación por donde podía ir el metro, porque hay dos canalizaciones posibles. Una era más ancha, la vía, y digamos que para la posibilidad de introducir el ámbito del metro en una situación más amplia en cuanto a la distancia entre los dos portales, es decir, las dos edificaciones de viviendas, pues era más importante por el tema de ruidos, movilidad y todo esto, pues se decidió hacer el intercambio y el metro iría por la zona por donde va, en la zona esta, y el río pues iría canalizado por el otro lado. Pero en principio ahí estaba esa situación, y que no se ha querido cambiar, y no se ha cambiado, por lo menos desde URA o desde las instancias jurídicas y políticas, no se ha pensado que fuera ameritado el despertar ese río para la canalización, como hay en otros ámbitos europeos y mundiales, que el río se integra en la propia realidad del municipio. Pero lo que allí estaba más o menos entablado, porque hay una calle donde hay una sola carretera, una de una dirección, y al lado hay, digamos, un espacio con acera importante. Y sobre todo en un lado, en el lado derecho, si lo miras en dirección hacia Las Arenas, izquierdo, si lo miras desde el ámbito de Las Arenas en dirección hacia Lamiaco,
Pero dejando de lado ese ámbito de allí, pues lo importante era en la zona de Gobelaurre, en la zona de allí, yendo más allá del edificio donde está el polideportivo de Gobela, en la zona entre precisamente ese polideportivo hay una pequeña represita en esa zona, ahí al lado, en esa zona en dirección hacia el corte con la avanzada, pues había una disposición judicial basada en reglamento de URA para en forma de destapar ese ámbito. Se dijo de todo, se dijo que olería mal, que habría ruidos, que sería horrible, que no se podía transitar, que vamos, todo lo que uno se puede imaginar, y digamos que cuando la gente construyó esos edificios, incluso he podido ver reivindicaciones de la época en archivos, digamos que he podido ver que ya se argumentaban estos elementos en donde se hablaba del río, de que no era bueno edificar en esa zona, lo cual evidentemente pues fue uno de los argumentos para decir no a esas construcciones. Sí, ciertamente en este país ha habido un montón de situaciones donde se ha hablado de no a tal construcción, a la otra, negativismo, negacionismo. Pero ciertamente cuando todos esos argumentos se pusieron encima de la mesa, nadie podía llamarse a engaño y decir no, pero aquí, en este Rey Café, hay juego, ¿cómo puede ser? Ahí el capitán Renault, cuando enseguida le dicen, bueno, aquí tiene las ganancias de esta noche. Hombre, por favor, no, en este momento no, un poquito más adelante. Pues aquí, con esos argumentos, cuando se empezó a construir en la zona de Gobelaurre, pues a ver, Gobelaurre, Aurre, es decir, delante del Gobela, con lo cual evidentemente uno, como digo, no podía llamarse a engaño y decir, oh, qué es novedad, no puede ser. Con lo cual, ciertamente, cuando surgió la posibilidad o jurídica política de destapar esa zona, pues evidentemente debían de saber que el río estaba antes que sus viviendas. Pero después de tanto ruido, de tanto rollo y tantas cosas, pues se destapó. Pusieron un par de puentecitos en donde había las conexiones, los cruces de caminos, y el río pues está un poco como hemos señalado, que es esta zona de aquí, y bueno, pues está bastante bien, y desde entonces nadie se ha quejado, todo es maravilloso, la convivencia es fantástica y todo estupendo, lo cual ciertamente debe de llevar a la reflexión para algunas personas respecto a esa idea de no, y después de que está hecho, uy, qué bonito ha quedado, qué maravilloso, qué estupendo, lo cual ciertamente debería ameritar a que cuando la reflexión previa pues no sea tan negativista y tan exclusivamente centrada en un único punto de vista y que yo lo sé todo, yo me lo guiso, yo me lo como y todo perfecto y todo maravilloso. Porque, como decimos, en la antigua Plaza de las Uves, cerca de Fadura, pues también pasó parecido. Decían, esto tiene que ser así, de la otra manera, y ahora ha quedado una plaza maravillosa, y ahora todo el mundo la disfruta porque han abierto nuevas terrazas en el espacio que se ha ganado a las propias aceras, que ha habido un engrandecimiento de espacio de uso público, lo cual ciertamente es beneficioso para el público. Y la gente queda muy agradecida, pero se olvida que previamente ha tenido una problemática bastante dura con el gestor de lo público a la hora de hacer esas obras. Precisamente, como decíamos, en el ámbito del río, pues tenemos esta situación en donde todo este paseo pues está bien aprovechado en esta jornada dominical en la que estamos grabando esto, a pesar de que no saldrá el domingo, sino el lunes, es decir, ayer, técnicamente para ti, espectador, esta situación de paseo utilizado por los quechos tarras con buen sabor dominical, con este buen clima de Euskadi tropical, nos hemos dotado, lo cual ciertamente es interesante, emocionante y para vivirlo, con lo cual ciertamente si no conoces Guecho te invito a venir a este bonito pueblo porque como hemos ido viendo hay muchos lugares bien interesantes
incluso, aunque pueda parecer un poco malsanodino, que el paseo por ahí detrás, en la zona del Paseo de las Villas, es decir, al lado de la rompiente con el agua, y ahí hay villas que se construyeron precisamente en esa época que decíamos, de finales del siglo XIX, principios del XX, que tienen su importancia, lo mismo que ciertamente cuando hemos visto pasar Carlos Iturgaiz, podemos recordar el ámbito del Real Club Marítimo, que la banda terrorista hizo destruir un edificio decimonónico y que habría sido una maravilla poder haber disfrutado en la actualidad, con lo cual ciertamente esta gentuza única y exclusivamente se dedicó a destruir patrimonio, destruir personas, familias, lo cual es digno de la memoria, porque sobre el reproche a toda esta gente totalitaria es cómo se puede fomentar el futuro en paz, en democracia y en libertad. Por tanto, ciertamente es un elemento importante. Un poco más hacia el interior, hacia el corazón de Roma, o en dirección a Las Arenas, o en dirección hacia Neguri, hacia Algorta, o hacia Andramari. Es un elemento importante, los Videgorris, el paseo, a la hora de establecer la conexión entre paisaje y el paisanaje. Pero estábamos con el ámbito del río Gobela. El río Gobela ciertamente es importante por muchas razones y, como decíamos, por el tema de la canalización o no canalización, como decíamos, hacia allí, en una zona donde fue destapado, y en el ámbito de con el corte con la avanzada en dirección hacia el surgimiento del río, es decir, la cabecera del río, que está más para allí, pues desde 2008, con el tema de las riadas, hubo la posibilidad de implementar un plan que ya venía trabajado desde los años anteriores por la Agencia Vasca del Agua, URA, para posibilitar la renovación de los puentes que cruzaban y ahora los nuevos cruzan el río Gobela, para, digamos, que poder abrir una posibilidad de encauzamiento en tanto en cuanto se pudieran inundar unas zonas en los momentos más habituales al lado del río, es decir, unas zonas de inundabilidad, y entonces evitar mayores problemas, lo cual ciertamente ha sido bastante bueno en todo el tiempo que ha venido, en los 14 años que han pasado desde el año 2008 hasta el 2022, y ciertamente en la zona de Fadura hay una forma especial porque habrá que abrir esos pasos al lado del río para el disfrute de la ciudadanía, lo cual significa que evidentemente el propio parque de Fadura debe de, y ya hizo el Thinking Fadura, para la renovación progresiva de todo el espacio y aprovechar el momento para actualizar usos y servicios, lo cual ciertamente es interesante para un elemento, una instalación que es utilizada por gentes no solamente del municipio, sino también de los municipios de alrededor, Saberango, Leioa y otros de un poquito más lejos, porque estos dos citados son los próximos, los inmediatamente colindantes. Aquí tenemos ciertamente no solamente el polideportivo de Gobela, sino también la estación de Gobela, porque tenemos ciertamente, como estas vallas indican, que es la bajada en dirección a la estación del metro de Las Arenas, la posibilidad de disfrutar de un metro que es puntero no solamente en el ámbito de la gestión, sino también en el hecho de que es, de hecho, uno de los lugares, el segundo después de Bilbao, con mayor número de estaciones y conexión que vertebra el conjunto del municipio de Getxo para la accesibilidad de los ciudadanos a un transporte público bastante eficiente. Ciertamente, los proyectos son importantes y tenemos proyectos, a pesar de que algunos digan desde la oposición que no es así. Tenemos el subfluvial que va a ir desde la rotonda del Monumento al Óxido, que digo yo, digamos que es un monumento que está ahí en la fronterita, un poco entre el ámbito de Leioa y Getxo, la zona de Artaza. Y precisamente desde ahí hasta la zona del Bayonte, la zona de Portugalete, va a ir un subfluvial que para final de la década estará en funcionamiento.
Es importante para la gente que pueda ir de aquí a aquella margen y de aquella margen aquí a la hora de la interconexión, pero también tendremos la conexión entre la estación de Las Arenas, una lanzadera entre la estación de metro de Las Arenas y la estación de Sestao, en la que está en pleno centro de Sestao, en la zona del parque del ayuntamiento, lo cual ciertamente es importante para adecuar un acercamiento entre el ámbito de las dos márgenes, porque ¿a quién no le ha pasado esta circunstancia en donde viene para Bilbao, luego vuelves para la margen derecha y a veces te puedes confundir en donde, bueno, pues te encuentras con el ámbito de que estás en Bagatza y te has perdido, o ya has llegado a Cruces y te has perdido, porque Bagatza es un poquito más adelante, está Cruces, está Ansio, está luego Barakaldo y está Bagatza, con lo cual te has debido dormir bastante si te levantas en Bagatza, pero bueno, puede pasar. ¿Qué era lo que podías hacer? Pues evidentemente coger un tren en dirección opuesta, ir hasta San Ignacio, dar la vuelta, coger el tren para aquí. Otra posibilidad era la de bajarte en Portugalete, coger el puente colgante, andar el trecho hasta la estación de metro aquí y luego volver a retomar el metro, sobre todo si no ibas, bueno, un poco más pero puedes incluso ir en dirección hacia Lamiaco, hacia la zona de Leyoa, está bastante cerca también, con lo cual ciertamente era una posibilidad, pero en este caso si te has confundido o digamos que tienes dificultad a la hora de conocer el lugar, pues tienes esa posibilidad de, bueno, pues ya que estoy aquí, pues sigo, bajo en Sestao, hago el transbordo, cojo la lanzadera sin salir del metro, hago el transborde en dirección hacia la estación de Las Arenas y ahí es donde te puedes volver a mover dentro de la línea, con lo cual ciertamente es un marco más europeo y digamos que la posibilidad está ahí, y ahí está uno de los proyectos para el presente y el futuro en este entorno de la zona de Las Arenas, lo cual ciertamente es interesantísimo. Lo mismo que si vamos ahora a la estación de Las Arenas, arriba, es decir, en la plaza del metro, vemos que está en obras, porque ha habido un concurso de ideas en donde, bueno, pues se han presentado hasta finalistas 3 proyectos y uno de ellos, el más hermoso, en mi opinión, fue el que fue elegido popularmente y es el que está siendo ejecutado, lo cual ciertamente dará un tono importante a esa plaza para el uso y disfrute de la población de entorno y de los de Getxo como un servidor, lo cual ciertamente es, como digo, relevante, lo mismo que hemos venido este sábado a la finalización de la reunión del Salón del Cómic, el del Romo Kulturetxe, que es una instalación importante para el entorno de Romo y del propio Getxo, este aula de cultura que a veces, evidentemente, se tenía la idea de cuando se llega a la época de exámenes, la idea de que en las bibliotecas públicas debían de estar abiertas y de algunas instalaciones parecidas debían de estar abiertas al estudio de los alumnos con residencia en Getxo. Es más, a mí extendieron la posibilidad en casa de tener el acceso en abono a Fadura para la época universitaria por el hecho de poder ir a estudiar allí si hubiera dado la circunstancia, cosa que no fue necesario en mi caso. Pero ciertamente para estudiantes pues se ve en principio necesario el uso de instalaciones, como por ejemplo hay una sala en la zona de Fadura para el uso de estudiantes en la época de exámenes, la usan para el estudio, y también el ámbito de Govela, el pabellón, ahí está, y también hay algún ámbito de estudio en ese pabellón de Govela, pero también, ¿por qué no decirlo?, en Romo Kulturetxe también sirve para ese ámbito, no solamente para alguna exposición que existe, también para las charlas, como puede ser en el subsótano hay una sala importante que es donde ha estado Isaac Sánchez, el eulogio,
conocido por su amor fraternal a Zack Snyder y la Liga de la Justicia. Pero bueno, es importante la instalación de elementos que dan servicio al público y al pueblo, e interconecta y vertebra, como hace por ejemplo el río Gobela, que vertebra la conexión con el territorio, porque ciertamente nosotros somos personas que nos asentamos. Tuvimos una época de cazadores-recolectores antes del Neolítico Calcolítico. En esa época del Neolítico Calcolítico es donde nos asentamos en el ámbito de la sedentarización de nuestra comunidad humana. Y eso evidentemente llevaba a la necesidad de plantearnos una selección del territorio en donde hubiera fluido líquido, es decir, agua, para la constitución, porque nosotros somos 70% agua, lo cual ciertamente es importante para nuestra propia supervivencia. Y evidentemente cuando en la zona de las galerías de Punta Begoña se hizo una investigación en la parte de arriba, curiosa, casual, pero relevante, pues se encontró una situación en donde 5.000 años antes de nuestra era, más o menos, hubo un asentamiento en donde empezaron a asentarse, valga la redundancia, los elementos de nuestro común ancestro para establecer ahí su asentamiento. Porque, bueno, pues evidentemente en la zona de enfrente había un buen pescado y tal vez marisco que recoger y del que suministrar su alimento. Y era un buen lugar, hasta el punto de que luego Horacio Echevarrieta hizo su casa allí, por consecuencia de su padre, que fue el que en las desamortizaciones adquirió buena parte del terreno, y el hijo, Horacio, terminó de adquirirlos hasta el punto de hacer su casa y las propias galerías, conectando el Neolítico Calcolítico con el constructor de las galerías de Punta Begoña entre el año 1921, en torno, con lo cual ya hemos superado el primer centenario de ese elemento arquitectónico. Con lo cual, ciertamente, el agua es importante. Hasta el punto de que hay quien dice, es que no estamos cultivando las tierras en el mejor lugar. Claro, porque las tierras del mejor lugar son donde hemos construido nuestras ciudades. Son las más fértiles. Y por eso, por estar irrigadas por ríos como pueda ser el río Ibazábal, el río Nervión, del entorno del Gran Bilbao, pues tenemos esa situación en donde, bueno, pues en otras partes del mundo también surte igual. Las canalizaciones, las arterias, son los ríos. Y por tanto, es importante, después de unas épocas de un tipo de aproximación distinta, de una forma de construcción a espaldas de estos lechos fluviales, ya sea en la propia Bilbao, aquí en Guecho, hubo esa tentación, en la zona de Covellaurre, a la hora de cubrirlo, en toda aquella zona, y construir viviendas, pues digamos que después de ese periodo, parece que en el mundo empieza a tener esa idea de acercarnos, integrar en este ámbito urbano todas estas zonas de agua, lo cual ciertamente es no solamente hermoso, sino también vitalmente importante. Por eso es muy relevante poder poner en contexto estas situaciones en donde el río nutre no solamente de agua, frescor y el verde que está en sus riberas, sino también el poder participar de este desarrollo urbano. Como hemos dicho, en el pasado hubo esas tentaciones para hacerlo de otra manera, pero en el presente tenemos la potencialidad, las posibilidades de hacerlo de otra manera. Y no debemos tener esa forma de choque entre la idea de tenemos que soterrar esto de las vías, pero tenemos que desoterrar el río. No, evidentemente hay que poner un punto de equilibrio, un punto de cordura. Las cosas cuestan un dinero y costó demasiado dinero el tener que soterrar un río y después tener que volverlo a presentar en sociedad.
Lo mismo pasa un poco con la propuesta que en este caso, como habíamos visto pasar al señor Carlos Iturgaiz, pues el Partido Popular aquí tenía la idea en Guecho de soterrar completamente las vías del metro, lo cual ciertamente en algunos ámbitos pues tampoco tiene mucho sentido, porque es un dinero tirado a la basura a paladas, cuando evidentemente es posible convivir y vivir con ámbitos como este que tengo aquí detrás, que no molestan, porque a veces el uso y disfrute del entorno pues no amerita tanto esfuerzo, porque la potencial ganancia no es tan evidente como para, digamos, que hacer tamaño esfuerzo, cuando hay una reflexión que debería hacerse, y es el hecho de que los recursos, sobre todo los públicos, salen de los bolsillos de todos, con lo cual es difícil tener más recursos, y las necesidades siempre son importantes en sanidad, en educación, en servicios sociales, en infraestructuras, porque siempre que se habla de ejercer una nueva infraestructura, no solamente la infraestructura en el momento de la inauguración, sino también luego en el ámbito del desarrollo de esa infraestructura a lo largo de los años. Es decir, que hay que hacer el mantenimiento de todo ello. No solamente es el momento, por ejemplo, cuando en Salsido se hacen las rampas, o cuando se hace en Aiboa el ascensor para conectar la parte alta donde está la residencia con la parada del metro de Aiboa, y la parte baja también con sus rampas y ascensores, sino también luego con los años la evolución de esa infraestructura para el sostenimiento y el mantenimiento de ese elemento. Por eso es radicalmente opuesto a cualquier mentalidad pública la idea de cualquier edificio privado que se esté cayendo de viejo en Guecho, construir una realidad paralela donde el público, es decir, el ámbito del ayuntamiento, lo adquiera y lo mantenga. Pero claro, el presupuesto público es finito. Va a haber una voluntad de hacer una derrama, como comentábamos en otro vídeo, para el sostenimiento de esos elementos a la espera de buscarle una función de uso, porque es importante no solamente tener patrimonio público, sino también darle uso público. Y digamos que hay que valorar el esfuerzo, no solamente de dinero, sino también de igualdad en el ámbito del tratamiento desde lo público por igual a todos los ciudadanos, por el hecho de ser ciudadanos y tener la obligación y el derecho a ser tratados de manera justa. Por eso es importante pensar que en ese marco donde las necesidades siempre existen, siempre hay la idea de dar propuestas a la esfera pública para lo que debe o no debe hacer propuestas extemporáneas, porque sí, porque uno no está en el gobierno ni hay la posibilidad de estarlo, y por lo tanto hay esa vocación de ser efectistas, ser lo más populistas, si valga la palabra, posible. Digamos que debería de ser visto por la ciudadanía como lo que es una propuesta extemporánea poco realista, y que evidentemente choca con una visión pragmática de lo que es el uso racional de los recursos públicos, que, como digo, no vienen del aire, de las nubes, no vienen de algo extemporáneo, sino que salen de la recaudación de las personas, es decir, de ti, de mí, de todas las personas que están aquí, de los que están en sus casas y de los que van en el metro, como ese que está pasando ahora mismo. Por lo tanto, ciertamente es legítimo exigir un uso racional de nuestros recursos entregados a lo público para que hagan algo verdaderamente importante, y no simplemente hacer por el hecho de haber hecho. Es un elemento importante, y por eso es importante hacer cosas, aunque sean tan pequeñitas como este paseo humilde utilizado por mucha gente al lado de la vera del río, que da frescor y buen ambiente en este domingo de otoño, domingo de octubre, a pesar de que ahora mismo para ti es lunes. Esta, por lo tanto, es mi
genérica reflexión en este entorno bucólico, pastoril, como puede ser la vera del río Govela. Y bueno, pues sin más, es que ricasco, agur bat, beti gelpe.